A continuación, para dar paso a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Javiera Farías, es terapeuta ocupacional y licenciada en Ciencias de la Ocupación, Universidad de Chile. Tiene formación en intervención en funciones ejecutivas de niños y adolescentes, además de ser diplomada en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto de la Universidad Católica. Actualmente dirige ABEDUL, Centro Especialista en Diagnóstico e Intervención de Niños y Adolescentes del Espectro Autista. Le damos el paso a Javiera para que dé inicio a la presentación. Docente. Docente. Ya, docente. Listo. Oye, no escuché nada, si es que presentaron, si es que si habían dudas, lo siento mucho, algo pasó con mi computador, por supuesto, que estas cosas por la ley de Murphy siempre están presentes, pero ya estamos ya reunidos, bienvenidos y bienvenidas a este seminario. Qué honor tener a tantas personas conectadas, espero estar a la altura de sus expectativas, si bien esto es un approach, ¿cierto? De lo que será el curso de habilidades sociales y teorías de la mente. La idea, ¿verdad?, es presentar en términos muy generales y resolver dudas, qué es lo que conversaremos, qué abordaremos, cómo lo haremos, ¿sí? Porque es tremendamente importante dar a conocer los paradigmas y las miradas actuales con respecto al TEA, ¿ya? Y en general, perdón, siempre intento, ¿verdad?, abordar esta temática en todos los ciclos vitales, desde niños muy pequeños hasta personas adultas, ¿ok? Lo primero que vamos a ver en este seminario, a plantear, es los dos paradigmas más importantes que están rondando, ¿cierto?, la condición del neurodesarrollo TEA. Está presente, en primer lugar, el paradigma de la neurodiversidad, donde se plantea que estas diferencias en términos de conducta, en términos sociales principalmente y en términos emocionales, tienen que ver con una variabilidad propia del ser humano, ¿sí? Y por tanto, no necesariamente esto implicaría que todas las personas que tienen esta variabilidad están dentro de un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? En contraposición, nos encontramos con el nunca bien ponderado paradigma biomédico, donde es el DSM-5, esa enciclopedia, ese manual que estudian y revisan los médicos especialistas para saber si la persona que tienen enfrente, porque antes de ser paciente, ¿verdad?, son personas, ¿sí?, cumplen con estas categorías diagnósticas, ¿ok? Entendiendo que en la actualidad el DSM que rige este diagnóstico es el DSM-5. ¿Por qué lo menciono? Porque es tremendamente importante entender que el gran salto cuántico, como le llamo yo, del DSM, perdón, 4 al DSM-5, es que hoy hablamos de una gradiente, de un espectro, de muchos perfiles, cada uno diferente, pero a la vez compartiendo ciertas características, y entonces ya no estamos frente a esta categorización que realizaba el DSM-4, esta tipificación, ¿cierto? Porque pasaba que cuando las personas consultaban y no cumplían a cabalidad esos criterios, muchos quedaban diagnosticados en este grupo de otros trastornos u otras condiciones, ¿ok? Por tanto, hoy podemos hablar de algo mucho más variado. Sin embargo, como ustedes sabrán, ¿verdad?, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, pareciera ser que tenemos una tendencia a querer seguir cuantificando, a querer seguir clasificando en niveles, en grados, y eso, en estricto rigor, en la clínica, es bastante complejo de mirar, porque los niños más pequeños, por ejemplo, tienen un potencial. Hablamos de potenciales, hablamos de posibilidades. Por tanto,
Es bastante común, y esto lo repito mucho en el curso de acompañamiento de lados 2. Es bastante común encontrar, por ejemplo, en módulos T, en módulos pequeñitos, niños con alto nivel de interferencia, porque justamente son pequeñitos y están en plena etapa madurativa. Esta irritabilidad, este componente sensorial interferido, es bastante común mirarlo. Entonces, desde ahí, como lo plantean algunos médicos neurólogos especialistas chilenos, porque hay que dar todo el título, ¿cierto? No sería lo más apropiado graduarlo en niveles, porque en estricto rigor esos niveles no existirían, ¿ok? Por otro lado, existe una tremenda, y lamentablemente es así, una tremenda confrontación, sobre todo con el grupo de TEA de alto funcionamiento, entre comillas, o asociado a las altas capacidades cognitivas. Porque entonces ellos, al no estar interferidos desde estas áreas motoras, lenguaje, social, ¿verdad? Estarían en un nivel 1 y su apoyo es mínimo. ¿Por qué? Porque el componente relacionado a la salud mental en estas evaluaciones no se pondera como algo grave o no se pondera como algo que interfiere. Pero lo que uno escucha de la narrativa de los propios pacientes es que efectivamente es absolutamente anulante, invasivo y mm, poco comprendido. Por eso nosotros escuchamos constantemente, ay, eres autista, pero no se te nota, oye, córtala, pero si está de moda, todo el mundo quiere ser autista, ¿sí? Eso es un poco lo que primero, antes de meternos en cualquier tipo de curso de acompañamiento, de profundización, tenemos que internalizar. Eso es lo que está rondando o lo que explica de alguna manera la condición del espectro autista, ¿sí? Hay un paper que a mí me llama profundamente la atención desde todo lo que uno lee o revisa, que yo lo anoté aquí, no sé si se alcanza a ver, acá está digamos, en la descripción para que ustedes lo puedan leer y lo puedan ubicar. También se comparte en la carpeta de archivos de bibliografía complementaria en el curso, ¿sí? En el curso de la próxima semana, por si no lo encuentran, donde es un médico especialista el que redacta este paper y hace una crítica profunda a cómo el paradigma biomédico está realizando el diagnóstico de las condiciones del neurodesarrollo. ¿Por qué? Un médico llega, mira, revisa, observa y se da cuenta que lo único que tiene para saber qué es lo que está pasando cuando no hay explicaciones plausibles y concretas es comparar. Es decir, oh, esto no está en la edad que corresponde. Esto no lo debería hacer a esta edad. Eso es lo que hace básicamente. Y lo hace también la prueba Gold Standard para ayudar al diagnóstico del TEA, que es el A2. ¿Ok? Dice, este niño, esta niña, este adolescente, este adulto, según su desarrollo, debería estar haciendo y no lo hace. Perfecto, no lo hace, punto muy alto. Estamos frente a características de la condición del espectro. ¿Qué les parece a ustedes? Al menos criticable, porque entonces no podríamos hablar mejor de un desarrollo psicomotor y socioemocional neurodivergente, un desarrollo psicomotor, socioemocional y mentalista que no está dentro de esta norma estadística. Eso es lo que está pasando, colega. Todo lo que hoy miramos es una comparación y si miramos la historia a lo largo de los años que el ser humano es ser humano, las comparaciones básicamente no nos llevan a un buen puerto. Esa es un poco la lucha y la pelea que intenta dar la comunidad autista, la comunidad de personas autistas, de familias autistas, ¿ok? Porque no encuentran soluciones, porque comparar lo que ellos están observando y que han observado desde que son pequeños, la verdad es que no entrega los apoyos o las herramientas que en estricto rigor y por derecho el medio ambiente tiene que darle a esa persona, ¿sí? Sumado a que la salud mental es tremendamente intangible, poco cuantificable, por tanto, en un paradigma que le cree mucho más a lo cuantitativo, es bastante difícil explicar lo que está pasando, ¿sí? También hice un resumen en este seminario de los conceptos que en general, en cualquier tipo de certificación o en cualquier tipo de curso del TEA o para las personas autistas, ¿verdad? Desde la profesión clínica, aparecen.
¿sí? Perdón. Entonces, la conducta, cada una de las funciones observables, al igual que lados 2 observables, depende de la persona que está observando. Aunque ustedes se formen de manera nacional o hagan la certificación internacional, es dependiente del ojo del observador. Eso es tremendamente relevante entenderlo, ¿sí? Del sistema nervioso en su desempeño en el medio. Las tres principales serían la conducta motora, la conducta cognitiva y la conducta social, lo que nos arroja con carácter de obligatoriedad a conocer al dedillo el desarrollo psicomotor y socioemocional neurotípico. Si ya no nos queda más que comparar, ¿cierto? Lo primero que tenemos que manejar es esta clasificación, es este entendimiento. Y cómo a partir de la pandemia, a partir de la era digital, a partir de la reducción en la tasa de natalidad, etcétera, etcétera, a partir de muchas cosas, cómo estas clasificaciones más antiguas del desarrollo psicomotor y socioemocional hoy se ven modificadas, como los rangos etarios donde aparece la marcha, donde casi los niños ni hay gateo, ¿cierto? 4 puntos con desplazamiento, se ha modificado. ¿Por qué? Porque el ambiente tiene una influencia casi en un 70% en el desarrollo de este componente genético, ¿sí? ¿Cómo influye ese ambiente? Que finalmente es lo que nosotros hacemos dentro de esta área, ¿cierto? Ocupar el ambiente para modificar conductas, si ustedes quieren llamarlo, que están siendo, no sé si perjudiciales, pero están interfiriendo a esa familia, a ese niño y a ese adulto, ¿sí? Neurodesarrollo, proceso de crecimiento y capacitación anatómica del sistema nervioso central que sucede en la infancia y en la adolescencia. En los cursos que me ha tocado dictar, yo siempre menciono un antecedente no menor, digamos, que es justamente antes del estallido social, una cantidad de niños que llegaban a la consulta con el diagnóstico médico, colegas, de inmadurez neurológica. Algo tan amplio, algo tan poco visible, poco observable. Entonces, ¿qué nos decían? Son niños inmaduros. Por tanto, esa inmadurez tiene que ver con los procesos del neurodesarrollo. ¿Pero por qué? Porque cuando yo comparo con el desarrollo neurotípico, ese cerebro, ese neurodesarrollo, no es típico. Que no sea típico no quiere decir que sea malo, negativo, grave o que signifique una patología propiamente tal. Simplemente es no típico, no estándar, no bajo campana de Gauss, ¿ok? Por supuesto, y cuando uno entiende que hay ciertas condiciones neurobiológicas que se asocian o que frecuentemente comunican con los TEA, epilepsia, ¿verdad? Alteraciones alimentarias, eje cerebro-intestino, alergias graves que podrían eventualmente provocar shock anafiláctico, um, situaciones, ¿verdad? Genéticas asociadas, cromosómicas asociadas, por supuesto que uno también tiene que manejar esa información. Que defendamos un paradigma o un constructo de conocimiento no quiere decir que nosotros no manejemos porque somos profesionales del área también, ¿ok? Neurodiversidad, rango normal estadístico de conducta en una población a una edad particular. La neurodiversidad es una característica de toda población, no de un individuo en específico. Somos todos neurodiversos, básicamente. Y la neurodivergencia tiene que ver con este grupo de personas que diverge, que sale de esta campana de Gauss, pero es un concepto estadístico, ¿sí? Con eso tiene que ver, no con patología o no patología. Recordemos que el DSM-3, si no me equivoco, el espectro sexual que hoy está ampliamente, o quizás no tan ampliamente, pero al menos conocido, al menos más aceptado, también se patologizaba. ¿Ok? Entonces, ahí vamos creando de alguna forma un canasto de conocimiento para poder entenderlo y ese entendimiento llevarlo a la práctica clínica, a la práctica profesional, no como un dogma, sino como un entendimiento. ¿Ok? Normas sociales. Rango de conductas que la sociedad considera normal para una determinada edad. Pueden ser moralmente rígidas, variables,
arbitrarias o influenciadas por el contexto y la cultura. Neurotípico. Los individuos cuyas conductas coinciden, miren, esto es extraído del paper que aparece ahí abajo, médico, ¿ok? Los individuos cuyas conductas coinciden con las normas sociales vigentes. Neurodivergente, individuos cuyas conductas quedan fuera de las normas sociales vigentes, no tiene por qué tener un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Se ha probado científicamente, porque a uno le encanta escuchar que está probado científicamente, no que alguien lo dijo, sino que alguna persona muy docta, muy estudiosa, ¿verdad? Lo comprobó, que las personas neurodivergentes en términos socioemocionales, en términos de relaciones interpersonales, entre neurodivergentes, no tienen ningún tipo de desafío ni dificultad. Aquí estamos hablando que es la interacción entre una persona con un cerebro neurodivergente y con un cerebro neurotípico. ¿Ok? Entonces, los trastornos del neurodesarrollo, según el DSM-5, que es el manual que nos rige de alguna manera, se clasifican en varios, ¿cierto? Tenemos los trastornos del desarrollo del lenguaje, el trastorno, voy a avanzar un poquito, perdón, acá. Los trastornos del lenguaje, los trastornos motores, el déficit atencional, ¿cierto? Y ahí dentro de ese grupo está el TEA, ¿ya? El trastorno del espectro autista. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Son un grupo de afecciones con inicio en el periodo de desarrollo. Aparecen de manera precoz, se caracterizan por un déficit en su evolución motora cognitiva o del lenguaje que afecta el área personal, académica o social, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo y hablamos del DSM-5, hablamos el lenguaje bajo el paradigma biomédico. Déficit, problema, ¿sí? Trastorno, dificultades, ese es el lenguaje que se utiliza, ¿ok? Y ese lenguaje, por supuesto, que crea una realidad bastante diferente al menos de lo que hace el paradigma de la neurodiversidad, ¿ok? Estos trastornos del neurodesarrollo, en general, y eso también yo lo planteo de forma reiterativa, cuando se estudian es bastante frecuente que tú te puedas encontrar con un posible diagnóstico diferencial entre uno o más trastornos del neurodesarrollo. Y lo que la comunidad médica plantea en la mayoría de sus textos o en la mayoría de sus cursos científicos es que es bastante difícil establecer ese diagnóstico diferencial. No existe en rigor una línea clara separatoria. Por tanto, claro, tú dices, no, es que él tiene déficit atencional. Tiene un déficit en la atención, ¿ya? Pero resulta que las personas autistas tienen un mecanismo atencional que también está probado por investigadores autistas completamente distinto a los mecanismos atencionales neurotípicos. Entonces, ¿es un déficit? ¿Es un trastorno? ¿O es una diferencia en cómo las personas ponen atención? Eso es tremendamente relevante. Si ustedes quieren saber de TEA, tienen que saber cómo funciona la atención. ¿Qué es la atención? ¿Por qué? Porque la próxima semana en el curso vamos a revisar cómo las habilidades sociales y la teoría de la mente está directamente relacionada con la atención. Es atención, básicamente. Y aunque uno quisiera y luchara consigo mismo para poder obligarse, como lo hacen muchas mujeres que recientemente han recibido su diagnóstico de autismo, de obligarse, de disociarse, de anularse para poner atención a la norma vigente, ustedes se darían cuenta que es mejor aceptar, que es mejor respetar, que es mejor dar esta pelea, porque independiente que estemos dentro del paradigma biomédico, el paradigma de la neurodiversidad, lo más importante es acompañar a las personas para saber quiénes son, para que ellas y ellos puedan ser fieles a sus procesamientos cognitivos. Si uno no es fiel a lo que es, uno la pasa muy mal en la vida. Entonces, cuando uno está, ¿cierto?, pensando en que la comunidad autista repudia enormemente el modelo de intervención ABA, uno lo entiende también. Te condicionan a hacer cosas que tú no puedes hacer.
Es como decirle a una persona que está pasando una situación física, ya córtala, levántate que yo te voy a entrenar, digamos. Es igual, solo que el aspecto neurológico desde los trastornos del neurodesarrollo es muy intangible, ¿sí? Desde este paradigma, entonces, nos encontramos con los criterios que identifican deficiencias persistentes y clínicamente significativas en la comunicación e interacción social que se presentan en diferentes contextos, ya sea actualmente o en el pasado. Presencia de patrones o comportamientos, intereses y actividades restringidos y repetitivos, mencionados por la comunidad autista como intereses profundos, ¿sí? Y los síntomas deben presentarse en la primera infancia, aunque pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las capacidades. Y eso está directamente relacionado con todos los niños y niñas que a lo mejor ustedes han visto, los adolescentes, los adultos, ¿cierto? Que son diagnosticados tardíamente según el paradigma biomédico, porque hasta ese entonces la demanda no había excedido su capacidad. Esa es la diferencia. Uno, cuando los padres a ustedes les pregunten, bueno, pero ¿por qué ahora? Esa es la razón. Y el mismo paradigma biomédico lo menciona. No es que no lo vieron, no es que no pasó, no es que usted es una mamá o un papá negligente, no es que no le importe su hijo, es que la demanda no excedía la capacidad. Perdón, excedió en este momento la capacidad. ¿Ok? Independiente del rango, del grado, del tipo, del nivel, de los apoyos, de la edad diagnóstica, la esfera socioemocional, el componente socioemocional, educativo, siempre y solo sí, debe presentar desafíos. Ese es el lenguaje que ustedes me van a escuchar mencionar. ¿Ok? ¿En qué? En cómo se aproximan socialmente, en ajustar su conducta social según la norma vigente, ojo, según la norma vigente, la coordinación de estrategias comunicativas, eso es fundamental. Si ustedes me ven, ¿verdad? Y yo les estoy hablando, y además que soy bastante histriónica para comunicar, yo coordino, yo integro las estrategias comunicativas, yo lo estoy mirando como si lo estuviera físicamente presente, gesticulo, muevo mis manos y emito lenguaje verbal. En general, en las personas autistas, prima una sola estrategia, máximo dos, pero esta integración no es como la neurotípica. Eso es súper relevante que si ustedes hacen informes, evaluaciones, lo ponderen, ¿ok? La reciprocidad emocional y las relaciones interpersonales. Entonces, la teoría de la mente y las habilidades sociales aparecen bajo estos conceptos. ¿Por qué es relevante conocerla? ¿Por qué es relevante saber, colega, que las personas autistas, los niños autistas y los adultos autistas tienen teoría de la mente? Tienen, porque decir que una persona autista no tiene teoría de la mente es decir que, y perdón, digámoslo enfática, es que no es humana, porque la teoría de la mente es lo que a nosotros nos humaniza, es ponerlos en una categoría muy peyorativa al menos. Y esto, lamentablemente, no se ha difundido con el poder profesional necesario, porque cuando tú googleas y hagan el ejercicio, teoría de la mente, las personas autistas tienen un déficit de la teoría de la mente. Las personas autistas no tienen teoría de la mente. Eso no es así. ¿Qué es lo que sucede? Su teoría de la mente, como todos los procesos cognitivos que están dentro de un cerebro neurodivergente, funcionan de forma neurodivergente. Y eso está directamente relacionado con cómo ponen atención. Estudios que por supuesto no se masifican y no llegan a Chile, a nuestros escritorios o a nuestros correos, logran identificar a través de la medición de los movimientos rápidos de los ojos que niños pequeños desde los 6 meses no fijan la mirada en los ojos de su cuidadora, por ejemplo. Les interesan las cejas, los aritos, los dientecitos. Ya estamos hablando a los 6 meses de edad que esos mecanismos atencionales no funcionan mirando a los ojos. Y si esos pequeños no, cerebralmente no ponen atención en los ojos, es altamente improbable que lleguen a una adolescencia, una adultez entendiendo la relevancia
o toda la información que yo puedo obtener del contacto visual, por ejemplo. ¿Sí? Y les di un solo approach, en el curso lo vemos de forma más profunda, más consistente. Por tanto, nos volvemos a preguntar, ¿neurodiversidad o trastorno del neurodesarrollo? ¿Diferencias por ser humano diferente a otro ser humano o un trastorno del neurodesarrollo? Es súper importante que ustedes sepan que en general el mundo nos trata de hacer muy complejo cosas que son tremendamente simples y que dependen en la mayor parte de las veces de tus valores como seres humanos que de tu conocimiento científico, ¿sí? El desarrollo de la teoría de la mente y por tanto habilidades sociales, más o menos desde los 16, 15 años, de ahí podemos hablar recién de habilidades sociales, porque es un constructo donde tú debes racionalizar ciertos procesos y me atrevería a decir más o menos que por ahí podríamos hablar de habilidades sociales. Antes no, antes son niños pequeños que se están desarrollando y que dependen de un adulto a propósito de la crianza positiva, de la crianza respetuosa, del mundo socioemocional de los niños, ¿te fijas? Depende de cómo se corregula, de cómo se heteroregula ese pequeño, pero va a depender exclusivamente de la figura adulta porque la relación es unilateral, no es bilateral. El niño no tiene, pórtate bien, no hagas, no lo entiende, porque necesitas componentes cognitivos que llegan en una etapa madurativa posterior a la edad donde tú lo estás exigiendo, que uno tiene que comprar paciencia, que uno tiene que comprar, digamos, kilos de respiración, eso es otra cosa, ¿ok? Es diferente, pero no es patológico. Y tenemos una teoría de la mente del bebé, de una niña, diferente a un niño, porque el cerebro femenino, perdón, el cerebro que está determinado por la biología femenina, digamos, es diferente y por tanto conductualmente también. Asimismo, una adolescente, una persona que está transitando, está en un proceso de transición de género, etcétera, etcétera. ¿Para qué hablar de los adultos mayores? Que están absolutamente anulados en todas las áreas, digamos, nadie los investiga, nadie los... ¿Sí? Cantidad enormísima de adultos mayores TEA, pero que por supuesto en su época, digamos, de crianza, era maña, era cualquier cosa menos una condición del cerebro. ¿Ok? El recién nacido está dotado de mecanismos perceptivos y cognitivos para hacer frente al mundo que lo rodea. Así nacen, básicamente. ¿Ya? Y es capaz de organizar la información seleccionando entre los estímulos que provienen del ambiente. Es una interacción funcional. ¿Ok? Eso, por supuesto, que va a estar determinado exclusivamente por la relación bebé-cuidador, madre-padre, pero figura gravitante que se está haciendo cargo, porque este bebé que nace, ¿cierto? Viene dotado de los mecanismos perceptivos y cognitivos, pero es una dotación que tiene que desarrollarse en un caldo de cultivo, como le llamo yo, en un ambiente relativamente óptimo, sobre todo óptimo desde el punto de vista emocional, ¿sí? Asumiendo, ojo, asumiendo que las necesidades biológicas básicas de ese bebé van a ser cubiertas, porque otro día les podría hablar de qué es lo que pasa cuando eso no se cubre, ¿ok? Desarrollo comunicativo temprano. Rol de los adultos cuidadores. Deben entregar herramientas que favorecen la comunicación y permiten orientar la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Suponiendo en el mejor de los escenarios que la cuidadora principal será la madre, a esa madre es la que tenemos que poner todas las fichas. De esa madre tenemos que preocupar cómo está la salud mental. De esa madre tenemos que mirar si está pudiendo amamantar o no, si duerme, si le duele la cicatriz del parto, etcétera, etcétera, porque es ella el espejo rebotín de toda esta dotación del bebé. O él, pero en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Pensando que es la mamá. Porque entonces si no, todo se diluye. Y cuando, por ejemplo, que me ha tocado hacer muchas anamnesis de niños pequeños, las madres comentan situaciones de alta carga emocional, perdón, angustia emocional en periodos de gestación. Eso tampoco es mirado por el paradigma biomédico, porque cuando tú haces una anamnesis médica estás preguntando por patologías físicas propiamente tal, típicas de una condición gestante. Hipertensión, diabetes gestacional, infección urinaria a repetición, etcétera, etcétera. ¿Sí?
perinatales, hipoxia, tipo de parto, etcétera, etcétera. Pero nadie pregunta qué es lo que pasó ahí, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden analizar clínicamente y darse cuenta de cómo coinciden muchos casos donde hay una gestación conflictiva, no en tanto un problema evidente, sino que dificultades o desafíos emocionales en esa mamá. Muchas madres y padres que a partir del diagnóstico de sus hijos se dan cuenta que son exactamente iguales a sus hijos y empieza a entender. Y a la madre empieza a entender por qué ella llegó a la clínica con 9 centímetros de dilatación, pero sin una gota de dolor. ¿Por qué? Porque en un perfil sensorial adulto logró darse cuenta que ella no registraba el dolor como lo registraba una persona neurotípica y por tanto sus umbrales eran absolutamente difíciles de alcanzar. ¿Por qué no entiende cuando la guaguita llora, 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 llora? Porque es un cerebro neurodivergente. Y sabemos que en cerebros neurotípicos la madre tiene cambios durante la gestación, pero no sabemos lo que pasa en cerebros neurodivergentes. Todo eso está rondando y pareciera ser que nadie lo quiere decir o no se quiere hablar de forma evidente. No podemos llegar y plantear un discurso tan facilista y tan doloroso como es que les falla la teoría de la mente. ¿Ok? Todo esto está pasando, todo esto subyace. ¿Sí? Los padres, en teoría, entonces, poseen habilidades, en mucha teoría, para identificar patrones comunicativos tempranos en sus pequeños desde los 6 a 12 meses. De este modo, los patrones de sus respuestas en términos de cambio de la atención visual varían frente a las respuestas contingentes de los adultos. Igualmente, los patrones de señalización gestual durante los 2 primeros años de vida son muy dinámicos. La utilización de gestos durante el primer año tiene una función interactiva. Esto está directamente relacionado cuando las madres de niños pequeños nos dicen, abro comillas, parafraseando a estas mamás y papás, mi hijo siempre fue muy serio, nunca se reía. Mi hijo desde pequeñito parecía un viejito pequeño. La gente se acercaba a reírle y él estaba serio. Eso es lo que pasa, no es que sus neuronas en espejo fallen, es que los procesos madurativos son posteriores. Y entonces, cuando un adulto a los 3 meses llega y le hace ñu, ñu, ñu al bebé y el bebé se ríe, son sus neuronas en espejo. No es que le cayó bien el adulto que lo está haciendo sonreír, ¿sí? En el segundo año, los gestos de señalización se utilizan para llamar y mantener la atención del adulto, especialmente cuando el objeto de interés está fuera de foco. Interacción conjunta, atención conjunta. En ese momento, cuando ocurre la señalización, ese cerebro de bebé dice, quiero compartir esto que está pasando, de forma inconsciente, por supuesto, con el adulto que está a mi lado y a mí este adulto es gravitante para mí, me interesa. Esa es la interacción, la atención conjunta. Pero sabemos que este proceso de atención conjunta también ocurre de forma tardía según el desarrollo neurotípico comparativamente, perdón, en personas neurodivergentes con el neurotípico. Por tanto, todo va a ser tardío si lo comparo con el desarrollo neurotípico, ¿sí? El desarrollo pragmático temprano precede el desarrollo lingüístico posterior, facilitaría el desarrollo cognitivo y está estrechamente relacionado con el desarrollo afectivo. Sáquenle una foto a esto, lo imprimen, se lo guardan y cada vez que tengan dudas los leen. ¿Por qué? Lo práctico, lo gestual, lo no verbal, perdón, lo pragmático, lo gestual, lo no verbal, la seña, el microgesto se debe decodificar, no es algo de procesamiento literal. Por eso, en niños pequeños asociados a las altas capacidades cognitivas, lo que tú observas es una riqueza infinita casi de un lenguaje verbal muy adultizado, muy docto, pero ausencia inclusive de esta comunicación no verbal que se fue adquiriendo desde que él era bebé y que tenía directa relación a aquellos componentes donde él estaba poniendo la atención. Entonces, desde el punto de vista neurotípico, este desarrollo es primero pragmático, luego lingüístico, y eso es lo que facilitaría la cognición. Es jerárquico. Justamente en el desarrollo neurodivergente, la jerarquía no funciona como en el neurotípico. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer en el curso, aquí también les doy un approach,
¿cierto? Una cronología desde que el bebé nace hasta etapas adultas de cómo esta mentalización, esta capacidad, ¿verdad?, de desarrollar un lenguaje práctico, pragmático, de entender gestos, de codificar, por ejemplo, perdón, voy a avanzar un momento, de entender esto, hay unas rayas en la pantalla, pero bueno, no importa, de entender cómo funciona esta jerarquía en cerebro neurotípico. Primero pongo atención, luego hago abstracciones simples, luego abstracciones complejas, luego absurdos verbales, luego, perdón, razonamiento, análisis y síntesis, metacognición básicamente, que es todo lo que está relacionado con el componente socioafectivo y emocional. ¿Ok? Entonces, esta teoría de la mente se desarrolla dentro de la globalidad de los procesos madurativos. A esto me refería con el diagnóstico de inmadurez neurológica. Van madurando de forma armónica en una persona neurotípica. Claramente en una persona neurodivergente no. Y eso simplemente se describe, ¿sí? No se hace juicio de valor, no se tendría por qué negativizar, si es un cerebro que funciona de esta forma. ¿Ok? Entonces, escuchamos que las personas autistas no, perdón, las personas autistas no tienen déficit en la teoría de la mente. Tener teoría de la mente es lo que nos define como seres humanos. Tener empatía es ponerse en el lugar del otro. Las personas autistas tienen empatía y comprenden a los demás, pero no de forma neurotípica. La dificultad se hace plausible cuando quieren interactuar con personas neurotípicas. Desafíos no son solo de personas autistas, esto es súper importante, colegas. También es posible evidenciarla en personas con trastornos del desarrollo del lenguaje y en personas neurotípicas. Sí manejamos muy bien nuestros propios estados emocionales y por tanto podemos interpretar los de los demás. Sabemos que nos enoja, sabemos que nos molesta, sabemos que nos hace felices, sabemos que nos irrita, sabemos que nos da vergüenza. ¿Estamos seguros de que lo sabemos? Por tanto, es fundamental que primero en nosotros y después en otros. Así funciona, no funciona de otra forma. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces en las personas en la vida cotidiana con la teoría de la mente? Las personas autistas tienen desafíos permanentes en comprender los códigos de la vida social neurotípica. Las personas autistas tienen una mente que procesa de forma neurodivergente y que de igual modo quiere establecer lazos con otros. No es que le gusta estar solo, no sé si le gusta como cuánto lo necesita. A partir de la sobrecarga sensorial, por ejemplo, que es un componente transversal en cualquier etapa del ciclo vital. Tu cerebro se agota, te pone en lucha huida. Entonces no sé si te gusta estar en ese estado más que necesitar un espacio para respirar. Es más fácil decir que le gusta estar solo porque entonces no hay que dar explicaciones, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo no pueda, de cuando en vez, ¿verdad?, ponderar si esa persona se siente bien o se siente mal, ¿sí? Las personas autistas están más pendientes de encontrar una solución al problema que de consolar. Jerarquía de acciones. No existe un solo tipo de teoría de la mente. Y aquí aparecen dos teorías súper importantes que tienen que ver con la teoría de la doble empatía y, perdón, acá, la teoría de la doble empatía y la teoría de la dificultad, digamos, de poder poner esta doble empatía en acción. No sé si a ustedes les ha tocado atender a pacientes, mujeres femeninas, donde no hay una falta de empatía, sino que la descripción es una hiperempatía. Sienten por ellas, por el otro, por todos los compañeros y por los que pasaron. Vivir la vida así es tremendamente agobiante y por eso entonces se producen estos procesos de aislamiento, de soledad, de depresión, que en realidad y en estricto rigor nunca fueron patológicos. Son consecuencias de la sobreadaptación de no entender a los demás y no entenderte, ¿sí? Las personas que viven la condición a menudo son culpadas por falta de comunicación debido a que las personas en el espectro autista no siempre reaccionan de la forma que esperan sus pares neurotípicos y eso también se aprende, ¿sí? No es algo aprendido, me refiero por los neurotípicos.
Generalmente las personas neurotípicas concluyen erróneamente que las personas que viven la condición autista son cognitiva o emocionalmente deficientes al no conseguir decodificar sus mensajes. Qué fácil. O sea, el otro tiene el problema, yo no puedo tener más paciencia, no puedo tener más cuidado en la forma en que lo abordo, no, el otro es extraño, ¿ah? Como el friki, cuestionable al menos, ¿cierto? Las personas en el espectro autista no tienen más discapacidades que sus contrapartes neurotípicas según la teoría de la doble empatía. Si bien es cierto que las personas en el espectro autista pueden tener dificultades para procesar y comprender las intenciones de los demás en las interacciones sociales con personas neurotípicas, cuando uno escucha los relatos de las personas que viven la condición, se podría decir que esos problemas son en ambas direcciones. Eso es lo que pasa. Yo me siento mal en esta relación, entonces me hago cargo porque yo me siento mal y además me hago cargo de que tú te sientes mal porque no me entiendes a mí. Pero eso lo hace la persona autista, no el neurotípico. ¿Sí? Ok, ¿qué hacemos entonces? ¿O qué es lo que se pretende o se espera desde la comunidad autista por parte de los profesionales? Es que nosotros entendamos que esto es un perfil único para cada una de las personas que nosotros atendemos, acompañamos, guiamos, como ustedes quieran llamarlo. Es un perfil único. Van a perder la batalla de tratar de esquematizar esto en solamente una forma de programa. Si bien hay diferencias que tienen que ver con el género, como les mencionaba, tienen que ver con la historia, con el ambiente, con su vida, con su historia de vida, con su configuración, perdón, genética. Es necesario individualizar los perfiles por edad, por año, perdón, por ciclo vital, por género, por lo que ustedes quieran, pero una persona autista es una persona autista. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que mira? Súper importante. Y en ese sentido, las primeras sesiones yo no tengo que estar haciendo nada, sino que tengo que estar observando, como esta observación participante. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Cuál es su nivel de actividad motora? ¿Qué emociones tú puedes decodificar y preguntar directamente y que él o ella sea la persona o el niño que te lo diga y lo refiera? No asumir. No asumimos nada, no damos hecho nada, no damos por hecho absolutamente nada, ¿ok? Como es su proxémica. Se acerca, se aleja, se te tira inmediatamente encima, se va contigo sin problema, ¿ok? Súper importante. Esto ya lo vimos. Y de esa forma, pensando siempre en que esto tiene un continuo, un global, vamos a poder llegar a las famosas y nunca bien ponderadas habilidades sociales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tú necesitas que otra persona que no sea alguien de tu familia te quiera, te acepte, se ría contigo? Porque hay una parte del cerebro que se llama cerebro social que todas las personas tenemos configuradas de distintas maneras, pero la tenemos igual. ¿Ok? Y estas habilidades sociales van evolucionando y se complejizan. Y al cerebro, a nuestros cerebros, no le gustan esas palabras. Se complejizan y evolucionan. ¿Por qué? Porque no puedo establecer una definición clara, única y transversal. Tengo que modificarla, tengo que entenderla. ¿Ok? Cómo las famosas funciones ejecutivas, principalmente la atención y el control inhibitorio, se desenvuelven de acuerdo a los perfiles que ya identifiqué en estas habilidades sociales. ¿Cómo me aproximo? ¿Cómo logro todo esto que mirábamos al principio del seminario? Reciprocidad, ajuste de la conducta social. Primero tengo que saber cómo está funcionando la atención y el control inhibitorio. Si una persona que tiene un bajo control inhibitorio, es imposible o improbable al menos que ajuste su conducta social. ¿Por qué? Si esto está comandando, digamos. ¿Sí? Y también saber, pero ojo, después de entender todo lo que conversamos, que existen programas de habilidades sociales basados en evidencia científica, no solo para personas TEA, el que existe y el más, digamos, connotado para personas autistas es Peers, ¿ya? Que sí, está bueno, yo hice la certificación, pero creo que es mucho mejor siempre estar dentro de un contexto y mirar si ese contexto nos permite desarrollar un programa
que se estudió y se ejecutó en una economía, en una educación y en un ambiente sociopolítico completamente distinto al latinoamericano chileno, ¿ya? Vamos a revisar en el curso de la próxima semana los más utilizados, que son el programa PEERS, el JASO y el IDEA, no, SEA, perdón, el programa SEA, ¿ya? Que yo los elegí para presentárselos a ustedes porque son fáciles de ejecutar, buenos, bonitos y baratos. Exceptando el PEERS, que si tú quieres ejecutar como PEERS o quieres ser una prestadora, debes tener la certificación, pero les voy a dar el approach, no tan approach, más profundo también de Peirce, ¿ya? El interés por los aspectos sociales y emocionales es algo que de manera general en los últimos años ha llamado la atención. Se ha producido un incremento de la investigación centrada en el desarrollo y en la enseñanza de tales habilidades en diferentes ámbitos. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo entiendo que este curso lo más probable lo van a tomar personas para saber específicamente qué hacer con una persona autista y lo van a obtener esos resultados, ¿ok? Pero mi intención primaria es diseminar un conocimiento donde entendamos que todos somos partícipes, no solo como agentes sanitarios o de educación que acompañan estos procesos. Son cosas que nos pasaron a nosotros, son cosas que le pasan al resto de nuestros alumnos, son cosas que les pasan a nuestros hijos. Y que hoy la ciencia ha podido determinarlo desde un punto de vista científico, cuantitativo, cómo influyen en nuestros estados de salud física, ¿sí? Hace poco leí un estudio donde mencionaban que sentirse solo o estar solo en la vida es mucho más iatrogénico para tu cerebro, inclusive para desarrollar patologías muy graves, que fumar, por ejemplo. Entonces, no es que esto solo atañe a los profesionales que trabajamos en el área, es casi como un problema sociosanitario, ¿sí? Y es importante entenderlo desde, intento por supuesto en las próximas 8 horas dar la mayor cantidad de datos y antecedentes, ¿sí? Las personas con adecuadas, oh, ¿cuánto tiempo? Ya, faltan 5 minutos. Las personas con adecuadas habilidades sociales pueden utilizar esta información ofrecida por las emociones propias y ajenas para mejorar su funcionamiento, para adaptarse mejor a las situaciones sociales, pero desde un punto de vista voluntario, deliberado y decidido, no obligados. No porque sí, es que quédate quieto porque sí, es que deja, no. Es una decisión. Por supuesto que esa decisión va a depender exclusivamente de los niños más pequeños y de sus familias en ese sentido. Pero cuando hablamos de adolescentes llegando a la edad adulta o adultos propiamente tal, debe ser una decisión, ¿sí? No una imposición. Y finalizamos este seminario con esta frase que adoro, que me encanta, del doctor Luke Beardon: nunca creas nada de lo que leas acerca del autismo. ¿Sí? Este es el libro, se los recomiendo muchísimo. Siempre recomiendo libros yo, pero este es wow, está muy bueno. ¿Sí? Y siendo las 20:56, hemos terminado esta hora de seminario. Voy a tomar un poquito de agua y ustedes levantan sus manitos porque ahora entiendo tenemos 20 minutos de ronda de preguntas. Yo no fui leyendo el chat lo que me preguntaban, ¿ah? Porque si no me desconcentraba, ¿ya? Pero yo ahora voy a escuchar, perdón, sus preguntas. El primero, Álvaro, perdón, dale hay nomás. que, hay que darle paso a las personas, no sé. Sí, ahí está, dice, yo tengo a Álvaro y a Ariana y luego a Piero Piero, lo ya. más seguro es que se va a poder solamente a esos tres. Ya, pregunten nomás. O sea, activen Bueno, su dar gracias micrófono. por la ponencia, ¿cierto? Me encantó la cátedra. Creo que esto lo vi en procesos psicológicos, lo vi en ciclo del desarrollo, ¿cierto? Psicología del desarrollo. Claro, sí, Entonces, me tomo el caso de la siguiente niña, que tuve la experiencia de estar en tema de educacional. Entonces, la niña sí ya, presentaba un caso de autismo, sí había sido tratada por terapeutas, por educadores diferenciales, por psicólogas.
Pero en el contexto ella sí tenía limitaciones del tipo de interacción social. Entonces, ¿Sí? bajo mi perspectiva, traté de guiarme por la teoría biológica, ¿cierto? Sistémica de Bronfenbrenner. Entonces, establecí que la niña rompiera con su paradigma de la comunicación porque ella no se acercaba a los niños. Entonces, en un patrón de juegos, establecí un rol en ella, que era de que ella ayudara Ujú, a mover la cuerda. Al principio le costaba, pero otras niñas, vicariamente y representativamente, le enseñaron a hacer el proceso. Fue tal el ujú, avance sí, que la niña después andaba corriendo con las otras niñas y haciendo cosas de niñas. O sea, la neurodivergencia se empezó a difuminar por la interacción sí, social, que me tomo de la última diapo, que tiene que nacer de ella esa interacción. Yo solo prendí la chispa, en el caso de sí, te la niña en entiendo. comento, pero la Sí, pregunta sí, va más allá. Puede, porque tendemos, ¿cierto?, a diagnosticar a todos estos cuadros como neurodivergentes, pero también podría ser, a su experiencia, podría ser un trauma complejo, un trastorno del mm, desarrollo, teniendo presente que Erickson establece que a una edad temprana puede ser industria, puede ser la industria o la vergüenza, entonces eso también limitaría su desarrollo. ay, qué Podría difícil. ser que a lo mejor habrían causas tempranas en el Sí, parto, ¿cierto? Habría una nosología desde ese aspecto. sí, ¿Habrían otras causas que nos podrían mm, confundir en este diagnóstico del TEA? Ahora, la niña sí sí, tenía una sí, restricción cognitiva en el aspecto de que su mundo eran los gatos. Entonces su padre muy bueno, inteligentemente trataba de hacer una rotación de, de estas te restricciones. dejé Después de eran los escuchar. dinosaurios y después eran las amigas. Pero ese fue un trabajo que duró meses para que la niña lograra esa interacción social. Le agradecería me esclareciera eso, porque también podría entender que en el contexto social, en Sí, el contexto del niño pueden ser múltiples factores y que podrían confundir en el diagnóstico. Eso. sí. Ok. Mira, es muy importante lo que tú planteas, Piero, primero porque yo soy bien repetitiva en ese sentido, pero creo que repito lo que es relevante recordar, ¿ya? Desde mi, por supuesto, visión. El diagnóstico del TEA es un diagnóstico clínico y efectivamente desde lo que tú planteas hay muchas mujeres, niñas, desde el perfil femenino, que no coincide en estricto rigor con estos criterios diagnósticos porque el TEA se ha estudiado en el género masculino desde que se creía que era mucho más prevalente en ese género y que la forma en que se presentaba era en ese género y no en el femenino, ¿ya? Y que justamente se trataba de mujeres que estaban dentro de esta condición, pero que asociado había discapacidad intelectual. Nunca se habló de este otro perfil que sí tenía inclusive altas capacidades cognitivas y entonces en estricto rigor no se diagnosticaba, ¿ya? Desde el punto de vista de la clínica, hay muchos perfiles femeninos que coinciden con algunas características del caso que tú planteas. Microtraumas, que hay muchos autores que ahora ya están hablando de microtraumas para poder diferenciarlo del trauma complejo, y cómo el trauma complejo o los microtraumas cambian el curso del neurodesarrollo, lo modifican. Entonces, eso en estricto rigor puede generar todo lo que vimos en el seminario de desajuste de la conducta social, baja reciprocidad emocional, etcétera, etcétera. Creo que independiente, y eso un poco yo lo he aprendido también a lo largo de mi trabajo profesional, uno debe abordar lo que está pasando más allá de un diagnóstico. Nominar es, en estricto rigor, necesario en términos administrativos, en términos de leyes, en términos de credenciales, pero lo que las personas autistas hoy reclaman desde la voz adulta, hablando también por los niños, es eso. Es básicamente valores humanos transversales. Respeto, Mm, respeto, solidaridad, ¿sí? Ah, estaba leyendo en el chat, que yo a veces me distraigo un poco a propósito de tu pregunta también, ¿cuál es el enfoque de la teoría de la mente o si la teoría de la mente es una forma de intervención? No, no, no es un enfoque ni una manera de intervenir. La teoría de la mente es algo que funciona
de forma neurodivergente en personas neurodivergentes y que desde ahí falla, comillas, al interactuar con las personas neurotípicas. Por tanto, es súper importante saber cómo funciona para que tú la puedas abordar desde el enfoque que tú quieras, ¿ya? A propósito de la pregunta que aparece por el chat, ¿sí? Eso te podría responder. Ruth, dime tú ahora a quién le damos el paso de la respuesta. Pues venía una chica, pero bajó la mano, lo siento, se perdió. Ah, ya, Entonces, Piero. Piero, ya. Hola, Dele buenas. nomás, Primero que Piero. todo, igual agradecer mucho esta cátedra que dio, la verdad muy interesante. Yo soy psicólogo, trabajo en atención primaria de la salud y la verdad que me aclaró muchos puntos en los cuales me sentía endeble. Llevo meses Bacán. ejerciendo la profesión y de verdad que fue muy nutritiva este seminario. Ahora mi Hoy que me pregunta alegro, muchas gracias. no, a usted. Dime. Ahora mi pregunta es más enfocada, porque me quedo también con lo último que se habló en el seminario, de que no tiene que ser algo impuesto del porque sí, de que obviamente esas lógicas, de hecho, con personas neurotípicas tampoco funciona en gran medida, con neurodivergentes mucho menos, pero me gustaría saber cómo Ujú, tal vez sería una buena forma de tal vez trabajar la empatía de una manera que se comprenda y que no sea como impuesta de como no, porque está mal o porque esto es lo sí, que está bien. ¿Cuáles serían como buenas formas sí, de sí, sí. abordar con este tipo de perfiles neurodivergentes el cómo se podría Bien, abordar la empatía? buena pregunta. Buena pregunta, muy buena pregunta. Em, yo te diría que, y bueno, yo soy terapeuta ocupacional, Piero, y voy a utilizar a lo mejor algunas herramientas que son más propias de los psicólogos y de los psicólogos clínicos. En mi área, tanto con niños que por supuesto tienen, ¿verdad?, ese perfil, ¿te acuerdas la importancia de identificar perfiles? Utilizo mucho la narrativa, utilizo muchísimo el juego desde el tú, yo, nosotros, vosotros, ellos. ¿Qué quiere decir eso? Siempre, o no sé si siempre porque dicen que en esta área no existen, pero la mayor parte de las veces parte desde la persona o del paciente eje, desde ese niño, de saber qué es lo que está pasando y eventualmente por qué él o ella, o el adolescente o el adulto, se presenta desde la norma social como poco empático. Primero que todo, trata desde su narrativa, que va a ser una narrativa, ojo Piero, muy pregunta-respuesta. Es una narrativa neurodivergente, no es la construcción de un relato, no es la construcción de una historia. Vas a tener que estar constantemente siendo tú el que pregunta y el que responde. Y luego, progresivamente en tus sesiones, podrás observar cómo el intercambio de información es mucho más recíproco. Ojo, colegas, no esperen que eso suceda porque no va a suceder y va a ser directamente proporcional lo que ustedes se demoren a identificar cuánto tiempo esa persona lleva funcionando así. Número uno, ¿sí? Número dos, alguien que desde la norma social, no estoy diciendo que no sea empático, pero que no se presenta como la norma social dice que es la empatía, es altamente probable que de él tampoco nadie nunca procuró por ser él o ella, ¿comprende? Alguien que solo ve lo que le está pasando a sí mismo tiene que ver muchísimo con el nivel de energía, el nivel de cortisol que se secreta en esas situaciones cuando yo estoy tratando de seguir, de atender lo que me dice el otro de forma literal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un niño que fue diagnosticado con TEA, siempre me quedó muy claro ese caso, y luego la psicóloga o el médico le agregó trastorno oposicionista desafiante. La oposición desafiante, queridos colegas, se provoca a propósito de que él trató de decir lo que le pasaba y nadie lo escuchó. Entonces encontró que la estrategia de oponerse, desafiar, pelear y desajustarse es mucho más efectiva porque es más visible y lo toman más en consideración. Eso es el oposicionismo desafiante en este tipo de perfiles, ¿sí? Entonces él ahorcaba a los compañeros. Se le acercaba, los empujaba. Y un día, jugando, conversando, yo le digo, mi amor, pero a ver, eh, hoy día estabas en el recreo y pasó lo mismo. ¿Por qué tú empujaste al Francisquito? Porque él me quería pegar. Y era siempre su discurso, él me quería pegar, él me quería pegar. Entonces, rebobinamos. Cuéntame una cosa, pero ¿cómo tú te diste cuenta que él te quería pegar? Porque me empujó. Ok, pero entonces él te venía a pegar y tenía esta cara y tú
No sé, no es la palabra para frasear, pero modelas el gesto. No, él venía corriendo porque otro amiguito lo venía persiguiendo. Ah, ok, te empujó entonces, te pasó a llevar sin querer. Sí, eso que estás diciendo tú. Desde, yo creo que llevábamos unas 6 sesiones, tú te logras dar cuenta a partir de este vínculo, desde esta confianza, desde esta observación que tú como profesional también estás haciendo y te das cuenta dónde está el fallo. Él se seteó, se programó a que cada vez que alguien se aproximaba a él era para golpearlo, entonces prefirió desde su razonamiento, desde su defensa, ¿cierto? Inclusive inconsciente, tomar distancia y golpear siempre. Pero no es un niño ni violento, ni que desafía, ni que es conflictivo. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Listo, mi amor. De ahora en adelante tú vas a estar muy atento a mirar y tú le haces, ojalá a través de material, ¿cierto? Dependiendo de la edad, por supuesto. Tú ahí vas a decir cuál es la estrategia. ¿Cuáles son las diferentes formas completas, cara, cuerpo, contexto, como una suerte de programa, un nuevo programa, para que él pueda darse cuenta cuando alguien se quiere aproximar a él, cuando alguien está jugando, cuando, ¿sí? No sé si se entiende, Piero, pude responder tu pregunta. ¿Piero? Ahí sí, no podía acceder al audio. ¿Sí? Sí, totalmente, totalmente. ¿Sí? Como durante toda la cátedra, sinceramente me aclaró bastante esto, porque en lo que es la atención primaria de la salud, claro, sucede mucho esto de que al tratar con neurodivergentes, el relato es complejo. Es muy complejo de formarlo y de lograr que ellos formulen este mismo relato. Pero sí, se comprendió totalmente, porque precisamente era uno de los puntos que más me complicaba poder abordar, el tema de la empatía, Ujú, pero claro, con este tipo de juego y buscar que se genere este mismo relato ujú, se logra mucho más la comprensión y se logra el objetivo, sí. que es lo más importante al final. Exacto, exacto. Es que es real una escucha activa. Yo entiendo perfecto que a veces los sistemas no nos permiten tener todo este grado como no sé si compromiso, ¿cierto? Pero como de tiempo para cada uno de ellos, pero realmente ese es el camino. No, no hay otro. ¿Sí? Muchas gracias, Piero, por su pregunta. Ruth, tú me dices ahora a quién le A respondo. Itzel. Itzel. Ya, Itzel, levante nomás o sea, active su micrófono. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas Aquí tardes. desde México, de Cancún soy psicóloga y mi pregunta es sobre cuando te enfrentas a un sistema donde la familia eh, son, es pequeña, es madre e hija, pero en ese pequeño sistema la mamá eh, es TEA y la niña es TDAH, o sea, presentan TDAH. Ujú, De repente, en esa complejidad de cada una de sus diferencias y de su forma de ver el mundo, ¿cómo puedes lograr que que, que la madre pueda entender que no siempre los impulsos de la hija están referidos hacia una agresión directa hacia ella ujú, y ujú, que la hija pueda entender que la rigidez de la madre no es como que no es porque ella sea la que siempre se equivoca, ¿no? Porque hay como ese ujú, constructo de yo siempre hago las cosas mal, nunca puedo ser lo que mamá espera. Y ujú, la madre está en esa posición de mi hija no me respeta, mi hija no me ama, mi hija no me aprecia o no me valora ujú, porque emotivamente, pues la hija es mucho más expresiva, mucho más eh, impulsiva, ¿no? Los abrazos son más fuertes, ujú, la alegría es más intensa, la tristeza es más intensa, sí, el enojo es más ujú, intenso
y el TEA y la mamá es mucho más contenida de estas expresiones emocionales. Ujú, sí. A ver, bueno, no tiene que ver solo Itzel porque soy terapeuta ocupacional, ¿sí? Sino que Ujú, a lo largo de los años, negándome mucho al principio como terapeuta ocupacional, a formarme en la teoría de la integración sensorial, ujú, quise entenderla primero, ¿sí? Y creo que en condiciones del neurodesarrollo desde el punto de vista clínico, ¿sí? Ojo, pues estaba leyendo algunas cosas en el chat que, claro, hay una, ¿cierto? Una controversia en cómo nominar a las personas autistas, y por eso también intento al principio del seminario a dar esta diferencia de paradigmas, ¿sí? Cómo se contraponen y cuándo los utilizan en ciertos contextos y en otros. claro, Para mí también, al igual que la colega, persona autista es lo más adecuado y efectivamente la ley, creo que, no estoy 100% segura, así lo estipula. No obstante, desde el punto de vista clínico, hablamos de trastornos, que es un lenguaje tremendamente eh, no adecuado, para mí al menos, no ajustado, de trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? O condición del neurodesarrollo, ¿sí? Y por tanto, desde ahí, Itzel, las condiciones del neurodesarrollo, los trastornos del neurodesarrollo, tienen perfiles sensoriales bien importantes de investigar, bien importantes de entender y asimismo asociarlo a la esfera emocional. Si esta persona, por ejemplo, esta madre, aspecto que tiene hiperreactividad táctil y no le gustan los abrazos, no le gusta que se acerquen, lo primero sería entenderlo desde que no tiene que ver con algo que ella quiera o no quiera. Primero es importante saber por qué no quiere, ¿comprende? Y luego generar estrategias para modificar estas conductas. Asimismo, la niña, que aspecto es un perfil mucho más buscador, ¿sí? Eso entenderlo primero desde lo corpóreo, que es primero, perdón, antecede, digamos, lo que pase a posterior en términos de la relación, ¿ya? ¿Qué espero yo de ti? ¿Qué esperas tú de mí? Lo mismo que hablábamos un poco en el tema de la teoría de la mente, primero en ellos y después en los otros, pero entendiendo, si es que la niña, ¿verdad? La hija es menor de edad, hay una relación, hay una relación jerárquica, que sigue siendo unilateral y que debe partir por la adulta, porque la adulta siempre va a ser la adulta, ¿comprendes? Además es la madre, entonces es ella primero la que tiene que hacerse cargo, ¿sí? Yo entiendo que a veces cuando los padres consultan por sus hijos, es difícil involucrarlos directamente en el proceso. Yo ahí quizás soy un poco más, no sé, taxativa quizás el término, de decir, si queremos que esto se modifique y que ambas estén bien, tú debes ser parte. No es que yo te voy a dar actividades para que tú hagas con ella, te va a tocar mucho, y no sé si eso es posible hacerlo en términos terapéuticos, ver a la mamá, ver a la hija, ver a las dos juntas, ¿ok? O sea, para nosotros los terapeutas, los fonoaudiólogos, etcétera, es bastante común que entren los padres a la sala, que vean lo que está pasando. Y para mí, que también soy mamá, creo que es mucho más práctico utilizar esas situaciones súper cotidianas y rutinarias que generar un estrés extra de decir, ya, cuando tú llegues a tu trabajo tienes que sentarte a jugar y preguntarle cómo. Eso no es viable y menos viable en el tiempo, sostenible en el tiempo. ¿Ok? Entonces, creo claro. que un poco por ahí iría, por el tema de los perfiles sensoriales que tienen que ver sí o sí con cerebro, cómo esto se asocia a las emociones, cómo esto se asocia a la conducta y luego ir generando estrategias para que entre ambas se puedan ir ajustando con más facilidad. ¿Sí? Muchísimas gracias, ¿Qué te te parece? agradezco mucho. De nada, Itzel. Y creo que nos queda para la última pregunta, ¿no, Ruth? Tú dime, porque tú mandas aquí. No, lamentablemente no, ya estamos muy justos y Ok. aún tenemos que hacer Eh, la, el sorteo, ay. el sorteo. Pero Ya, pucha. igualmente, Bueno, docente, muchas gracias eh, por todo el conocimiento que nos dio, por el seminario y espero que mucho, porque había muchas preguntas, ya vayan a ver sí, el curso que usted va a estar dando, porque ahí van a tener más tiempo para darles más preguntas. Entonces, sí, sí. Mira, sí, yo creo uy,
No había tenido la oportunidad de participar en un seminario, que lata que no le haya podido responder a todos, lo siento muchísimo. En general en los cursos se entrega un bloque más o menos de 45 minutos de preguntas, ¿ya? Inclusive un poquito más a veces cuando hay muchas. Así que ahí, bueno, ojalá la persona que se gane el sorteo, digamos, pueda también resolver esas dudas, ¿sí? Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Muchas gracias a ustedes por su atención y nada, a los que se inscriban nos vemos entonces la próxima semana. Bueno, Chao, ya. docente. ¿Yo me quedo presente, Ruth, o me